Bienvenidos al canal de la Maestra Luz. Continuamos con nuestra serie que estamos realizando sobre la guía para la presentación del instrumento de apreciación de conocimientos y aptitudes en lo que sería la dirección. Hay un documento online que nos marca la guía que se llama Las habilidades socioemocionales en los docentes, herramientas de paz en la escuela. Este documento nos dice que hay que entender la paz como un derecho universal y aspiración moral colectiva. Lleva al desarrollo y establecimiento de acciones que favorecen la consolidación de relaciones en el marco de respeto, la no agresión, la regulación emocional y la resolución creativa de conflictos. En este sentido, la paz se define no solo como la ausencia de violencia, sino que abarca un espectro mucho más amplio que involucra la necesidad de analizar y comprender las causas del conflicto, la violencia, erradicar la legitimación de la guerra como salida al conflicto en la cotidianidad y establecer condiciones de equidad social que permitan el progreso personal y promuevan relaciones interpersonales sanas. Así pues, este documento nos habla de que el papel de los docentes como facilitadores de estos entornos de paz pues es vital, ya que operan como guías y modelos de las reacciones, relaciones y vínculos interindividuales. Por ello es que es muy necesario tener como objetivo que los docentes y los estudiantes cuenten con herramientas emocionales. También recordar que la escuela sigue siendo el principal escenario formativo y de socialización en el cual se van a formar las intersubjetividades. Por ello, es que es vital que estemos observando todo el tiempo cuáles son las diferentes relaciones que se van a establecer aquí dentro de la escuela, pues esto va a llevar a la comprensión del rol y el desempeño de la persona en la construcción de una sociedad basada en el respeto, la tolerancia, la paz y la integración de todos los ciudadanos. De manera pues muy lamentable, sabemos nosotros que en todas las escuelas pues hay una exposición permanente a diferentes tipos de violencia por parte de todo el contexto en donde los alumnos se pueden llegar a desempeñar. Por eso es que se está naturalizando y legitimando la violencia como un modo para dar respuesta a lo que son los conflictos que se llegan a presentar en cualquiera de los contextos donde las personas se relacionan. Esto pues deshumaniza a nuestros alumnos, ¿no? O a los docentes en cuanto a las miradas de cómo debemos nosotros tratar esta parte de la resolución de los conflictos. Por tanto, se va a generar una violencia cultural, es decir, se normalizan los hechos violentos como una respuesta a los conflictos naturales de la convivencia. La labor de la escuela y la familia, que este documento sí cita mucho estas dos partes, pues debe de ayudar a remover la violencia cultural. La familia, recordemos que es la que opera como el principal socializador, es decir, ya en casa nosotros estamos formando a nuestros hijos para que en algún momento pues salgan a ese primer espacio de socialización que sería la escuela. Por tanto, pues es responsabilidad de nosotros como familia propiciar el desarrollo socioemocional de nuestros hijos en pro de la configuración de una identidad individual que posteriormente pues va a repercutir en lo colectivo. También nos habla de que la guía del docente pues es súper fundamental porque es el mediador escolar. A final de cuentas es la figura de autoridad que está dentro de la escuela y es quien tiene que asumir este rol. También nos dice que los docentes pues deben de contar con una amplia gama de habilidades sociales, emocionales y ciudadanas. Esto les va a ayudar pues obviamente a tomar decisiones al momento en que se presente algún conflicto y poder accionar para que se mantenga la cultura de la paz. Nos hablan de que hay 4 dimensiones en este plano de las habilidades sociales y emocionales, que sería la regulación reflexiva de las emociones, comprensión y análisis emocional, uso de las emociones para facilitar el pensamiento y percepción, valoración
y expresión de la emoción. Por su lado, los aspectos del desarrollo social tienen que ver con la conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencia emocional y competencias para la vida y el bienestar. Y es en lo que nosotros debemos de ir encaminados, no solo como docentes, sino también como padres de familia, para poder ayudar a que los alumnos o esos niños que están en formación pues puedan realmente lograr pertenecer a estas culturas de paz. Se ha acuñado este término de aprendizaje social y emocional, CEL, por sus iniciales en inglés, y nos habla de que hay una gama de competencias que abarca procesos emocionales, habilidades sociales y la regulación cognitiva como herramientas que aportan significativamente al proceso escolar en los profesores y estudiantes. Las habilidades socioemocionales de los docentes juegan un papel fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por ello que es bien importante que los docentes tengan todas estas herramientas o habilidades socioemocionales propias, porque pues van a ser precisamente las que se van a poner en juego dentro de las escuelas para poder dar solución a los conflictos en un clima de paz. El clima del aula depende de las habilidades sociales y emocionales del docente y de sus vínculos y relaciones empáticas con los estudiantes. Es decir, si el docente tiene una relación empática con los alumnos que tienen atención, entonces el clima del aula va a ser favorable. Los docentes con mejor expresión y regulación emocional presentan un manejo de la disciplina más adecuado en el aula. Es por ello que cuando se presentan algún tipo de conflicto, pues van a poder tener las herramientas, las estrategias necesarias para poder intervenir y darle una respuesta favorable. La generación de ambientes positivos dentro del aula que sean cálidos y que favorezcan una cultura de paz en la clase es lo que se debe de eh, prever, ¿no? Lo que debe de ser prioritario. Las emociones pueden transmitirse directa e inconscientemente de un individuo a otro a través de la sincronización del lenguaje no verbal. Es por ello que también es importante que hagamos una autoevaluación, una autorreflexión de cómo es que yo me expreso o me presento ante los demás, porque este lenguaje no verbal pues va a determinar en gran medida el cómo las otras personas actúen o den respuesta hacia lo que yo estoy solicitando. El estrés en el aula de clase pues se contagia. Entonces, todavía no se ha definido por todos los estudios que se han hecho si el estrés de los estudiantes genera estrés en el docente o es al contrario. Pero hay esta respuesta, ¿no? que se hace por precisamente derivada del lenguaje no verbal. Yo estoy observando los comportamientos, las acciones y entonces comienza a haber un clima de estrés que se hace cada vez más grande y que puede llegar a generar situaciones de violencia dentro de la escuela. También nos habla de este síndrome del burnout, que bueno, sabemos que se está presentando cada vez más en los docentes y pues para prevenir un poco el desgaste emocional del docente, cualquier sea el nivel de este desgaste, pues debe de haber una regulación y gestión de emociones, ya que si yo logro realizar precisamente esta identificación primeramente de lo que es la emoción, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está generando el clima del aula, puedo llegar a hacer una regulación, que eso sería precisamente el comprender, el analizar qué es lo que está sucediendo en mí para poder gestionarlas y exteriorizar, compartir con los que están ahí dentro de mi aula. Pues algunas situaciones que puedan llegar a ser referentes o modelaje para que también los otros comiencen a seguirme, ¿no? Y entonces disminuir estas situaciones pues agresivas. También nos habla de que los altos niveles de equilibrio emocional generan mayor nivel de compromiso, menos sensación de estrés, mayor grado de dedicación,
mayor sentido de ilusión, motivación y satisfacción vital, así como la experimentación de una sensación de bienestar. De ahí la importancia en que tengamos esta gestión emocional. Hay que interactuar de manera positiva con los estudiantes y los conflictos del aula, ya que eso pues va a aportar a temas como la empatía, la resolución no violenta de conflictos, la asertividad y la compasión. Por medio de la comunicación verbal y no verbal, que esta parte creo que a muchos se nos escapa, los docentes pues modelan el cómo hablar entre sí, cómo escuchar y cómo regular las emociones. Entonces voy a trabajar con esta parte precisamente de las neuronas espejo para que lo que yo estoy queriendo lograr con los alumnos, que sería esta cultura de paz, pues lo vean en mí, ¿no? Y sobre todo en las situaciones que sean de mayor estrés o de conflicto en donde se esté presentando algún tipo de violencia, pues entonces yo utilizo esta parte de la gestión emocional para que los alumnos comiencen a reflejarse en mí y empiecen a trabajar con otro tipo de mecanismos para dar solución a los conflictos que ellos puedan llegar a presentar. Los profesores no siempre cuentan con las suficientes herramientas socioemocionales para hacer efectivos los contenidos de los cursos, eso sí lo sabemos, pues esto les va a generar estrés, les va a generar situaciones de angustia que pueden llegar a influenciar en su trabajo. También, pues no todo está perdido, ¿no? Hay varias acciones que se están realizando encaminadas precisamente al fortalecimiento social y emocional de los profesores. En nuestro país está este programa que se llama Construyete, que es un programa para el desarrollo de habilidades socioemocionales en la escuela y que puedes encontrar una guía para el desarrollo de habilidades socioemocionales en sesiones de tutoría. Eso está en los documentos que la SEP nos ofrece precisamente para enriquecer las herramientas de acercamiento y de profesionalización docente. Estas herramientas, esta necesidad que existe de llegar a la gestión emocional y de reconocer todas las habilidades socioemocionales como algo súper importante para la persona, no solamente para el alumno, sino para toda persona que trabaje en una institución educativa, pues se vinculan también con el reto de la educación inclusiva, ya que, pues como señala el propio NI, las escuelas tienen que realizar procesos en los que ya no se tenga que, digámoslo así, depender de educación especial, sino que nosotros podamos tener las herramientas y habilidades, conocimientos suficientes para poder hacer todo el proceso de escuela inclusiva y recibir, atender y apoyar a los alumnos que tengan cualquier tipo de condición. En este caso nos habla, por ejemplo, de estudiantes desplazados, de refugiados, inmigrantes con necesidades educativas especiales, cualquier otro tipo de situación. De hecho, también comenta el texto que ha habido un incremento significativo en el comportamiento negativista desafiante, que es aquel en el que los alumnos pues retan en todo momento a la autoridad educativa, en este caso a su maestro, pues se contraponen a todo lo que yo les ofrezco, me contestan de manera grosera, hay algunos incluso que llegan a violentar a sus maestros y tiene que ver precisamente con este tipo de comportamiento negativista desafiante que se está incrementando por las acciones que realizan los alumnos en casa, ¿no? El descuido por parte de los padres de familia, tanto tiempo que pasan en frente de un aparato o con juegos de video que pueden llegar a pues a separarlos un poco de lo que es la realidad que están viviendo primeramente y les limitan en la adopción de herramientas y estrategias que pueden utilizar para mantener una cultura de paz. También nos habla de las condiciones psicológicas no saludables que están asociadas a vidas escolares no satisfactorias. Esto es como, por ejemplo, cuando hay un nivel de exigencia muy grande, que se ve mucho en escuelas particulares, por ejemplo, en donde llevan computación, además inglés u otros idiomas, o muchas actividades extras que pueden llegar a cargarlos de trabajo a los alumnos.
pero en la escuela pública también se da, porque no solamente puede ser lo que yo le estoy ofreciendo en la escuela, que también hay muy buenos programas en educación pública, sino que también pues lo que los padres de familia les estén fomentando a sus hijos en unas actividades extraescolares. Esto se va a reflejar también en situaciones adversas como agotamiento, depresión, ansiedad y problemas de externalización. Entonces el alumno se va a ver ensimismado, va a haber muy poca comunicación y el problema en ese alumno pues se va a ir agravando, ¿no? Entonces nos habla de que nosotros como docentes pues podemos tener o debemos tener esta parte de la gestión emocional muy clara para que podamos realmente fomentar lo que es la cultura de la paz en las escuelas. Finalmente nos dice que es fundamental la necesidad de desarrollar comportamientos prosociales a partir del abordaje de la empatía, el reconocimiento emocional, las emociones positivas, la gratitud y el perdón, que son situaciones que nos van a llevar a disminuir nuestros niveles de estrés. El siguiente tema sería la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Si te interesa la información escrita, mándame un mensaje a este correo electrónico y con mucho gusto la comparto contigo.